una sola prueba de delito. Esta figura de la autoridad inmediata es... Exacto, con eso estarían presos todos los gerentes y presidentes y todas las personas. Es para que los más chicos entiendan la crisis. Terrorismo rampante, ya Sendero en Lima, ¿no? Sitiando Lima, coches bomba, asesinatos todos los días. Era una cosa, era una carnicería. El Perú era un estado abiertamente fallido. Creo que el presidente Fujimori no tenía otra alternativa. Así es. O él decía, saben que este país es ingobernable, disculpen, y renuncio, chao. ¿no? O hago aquello que es necesario. No dormía casi. Sí. Él dormía algunas horas y podía llamar a los ministros a las 3 de la mañana. Así es. Hubo un contexto en el que se le dio, o el señor Montesinos adquirió bastante protagonismo y inclusive el señor Montesinos logró, yo creo que llegó a idear un camino, una alternativa política para él mismo. Decididamente, no hay provincia que el presidente no haya visitado, no hay distrito. Yo voté en contra de la ley que permitía la reelección, esa llamada ley de interpretación auténtica. Mi posición era que debíamos ir a un referéndum. Finalmente el presidente se va a un viaje, ¿no? Precisamente por APEC, creo que se va a Brunei y no regresa. Claro, porque ya sabía, habíamos hablado con él, hablado con él de un escenario. Porque no olvides que hubo una mesa de diálogo de la OEA y mientras estábamos en esa mesa de diálogo de la OEA para ver qué problemas habían habido, porque se hablaba de fraude, qué sé yo, se pedía en el Congreso que la vacancia del presidente Fujimori. Entonces yo le digo, presidente, venga, ya está bien, renuncie, pero venga al Perú. Porque van a decir que usted se ha llevado las barras de oro que había dicho el señor Barba, ¿no? Que llevaba maletas con centenares de... Eso no sé cómo se podía cargar eso, ¿no? Falso. Está probado. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Miklos Lucas y estamos en una nueva edición de Piensa Más en Betel. Y en esta ocasión tenemos una invitada a la que yo personalmente admiro mucho, ella lo sabe, es una persona muy valiente, muy consecuente, muy inteligente, una figura histórica de la política peruana. Se trata de la doctora Marta Chávez. Marta, es un honor tenerte aquí y brevemente, antes de pasar, para la gente que no sepa, sobre todo los más jovencitos, sobre todo las feministas, Marta fue la primera mujer presidenta del Congreso de la República en la historia de nuestro país. Así que, Marta, un placer, un honor. Usted sabe la admiración y el cariño que le tengo. Gracias. Y me siento muy honrado de que esté en este programa. Gracias, Miklos, por tus palabras y gracias también por el trabajo de orientación, de formación que haces. Creo que no son muchas las personas que tienen esa visión y misión cuando tratan de hacer que las personas conozcan la realidad de las cosas. Creo que eso es fundamental. Muchísimas gracias. También agradezco yo, a través de este agradecimiento, a Betel, porque Betel apuesta por un programa de esta naturaleza, así que un fuerte abrazo a todos mis amigos, colegas, compañeros de Betel. Y Marta, vamos a hablar hoy de un tema que cada vez es menos polémico porque el peso de la verdad cada vez se hace más fuerte. La historia va reivindicando hechos, figuras, y voy a partir con algo que parecería una contradicción por el tema de hoy, que es la historia del fujimorismo en el Perú. Quiero partir con un evento que muestra el impacto del fujimorismo. La muerte del presidente Alberto Fujimori y esos 3 días donde miles de personas, cientos de miles de personas de todo el Perú viajaron incluso en bus durante horas para ver y despedir al presidente Fujimori. Quiero partir con esto porque de alguna manera esto refleja el impacto, el poder que tuvo no solamente el fujimorismo, sino Alberto Fujimori, que es una figura para muchos polémica, para mí no, pero ¿qué representa eso? ¿Qué quiere decir una despedida tan masiva, tan querida? Creo que es un acto de justicia que la vida ha querido darle al presidente Fujimori. En pago, creo, no solamente de su trabajo, que no fue de él nomás, sino de un grupo de personas a las que él convocó, de distintos orígenes, distintas edades, distintos sexos, porque el presidente Fujimori
era una persona que reconocía mucho el trabajo de la mujer. Podría ser considerado un feminista, pero... Un protofeminista. De los buenos, claro. no de aquellos que buscan enfrentar al hombre con la mujer, negarle a la mujer y al hombre esa complementariedad. Pero el presidente Fujimori siempre supo y apreció el trabajo de la mujer. Y si yo fui presidenta del Congreso, me tocó ese honor, es porque recibí el respaldo de él mismo. Él supo apreciar mi trabajo, era muy exigente, sí, pero el presidente Fujimori fue objeto de una persecución implacable, malvada, injusta. Y creo que no solamente la vida le permitió partir estando libre, porque yo sé, Miklo, siempre lo digo, he aprendido, Dios escribe derecho aún con renglones torcidos. Y en el caso del presidente Fujimori, con el indulto que recibió, la sentencia del Tribunal Constitucional, logró que se enderece, se enmiende la tremenda injusticia de haber sido condenado sin pruebas. Porque no hay una sola prueba de delito. Esta figura de autoridad inmediata es... Exacto, con eso estarían presos todos los gerentes y presidentes y todas las personas porque que dirigen el jefe del departamento 3B de tu empresa y tú tendrías que haber... Exacto, es una cosa, pero... Tuvo que conocer porque era jefe. Efectivamente. ¿No? Y entonces ese fue el argumento. Y además un argumento rebuscado y propiciado. Están las pruebas de esos correos de los jueces para enderezar las cosas y ver, oye, no hay pruebas, entonces usemos esto. Eso está probado. Con esa mímica que fue ese juicio televisado, que básicamente buscó humillar, degradar la figura del presidente. Y decirle a los demás, no se atrevan en el futuro a hacer lo que este señor hizo, de combatir el terrorismo, de proteger los derechos humanos de millones de personas, ¿no? Y no se atrevan, ¿no? Y entonces, volviendo a la partida del presidente Fujimori, él sale de este mundo físico porque se ha quedado, creo, en el corazón de las personas, en la historia del Perú. Partió estando en su casa, con su familia, libre. Y los centenares de miles de personas que lograron venir, porque Miklos nos pedían que se prolongue el entierro del presidente para que puedan seguir llegando, pero ya no era posible, pues, ¿no? Y hay que agradecer también de lo menos esperado del gobierno de la señora Dina Boluarte, que permitió, tuvo la generosidad de que haya un funeral de Estado. Y a pesar de las inmensas presiones mediáticas, totalmente, ¿no? El cuarto poder más corrupto que tenemos en este país, ¿no? Que ahorita están sufriendo porque López Aliaga no les da mermelada, están en crisis, pobrecitos. Bueno, muchachos, así es la vida, hay que trabajar. Ahora, pero lo que usted me dice es realmente conmovedor, porque yo también tuve la fortuna de conocer al presidente Fujimori, lo fui a visitar en varias ocasiones en Ate, en Barbadillo, y encontraba, era una persona muy metódica, ¿no? muy oriental en muchas cosas, pragmática, esquemática, pero tenía una cualidad que todo el mundo parece que no entiende, que es el presidente sabía escuchar. O sea, se sentaba y te escuchaba. Finalmente él tomaba la decisión, pero lo que yo percibí es que era un hombre que tenía, si algo le interesaba, escuchaba. Exacto. Y respetaba. Yo he vivido eso, lo he vivido, porque yo he sido una persona a la que él le ha permitido decirle cosas distintas a las que él pensaba. Claro. Y apreciaba eso. Yo he sentido todo el tiempo que trabajé con él, he sentido que él apreciaba que le digan las cosas, no que no le digan sí, señor. Él apreciaba eso y como bien dices, Miklo, él luego tomaba la decisión. Que no tenía problemas. Así es una cualidad, de hecho, saber tomar decisiones. Que era necesario, ¿no? En una situación como la que vivíamos. Sí. Y entonces a veces me ha tocado a mí perder una argumentación con él, ¿no? Y he tenido que respetar, pero yo tenía la tranquilidad de saber, y esa era también la lealtad que yo tenía hacia él. Tengo por lealtad que decirle, presidente, no me parece esto, ¿no? Y él muchas veces tenía la sencillez de llamar. Yo hasta ahora tengo en casa el teléfono fijo que usé porque él desde la cárcel podría llamarme,
¿no? Y no le gustaba llamar a celular porque se comía sus monedas. Su megas. Era como tenía un teléfono público, sí. entonces él tenía sus monedas y prefería llamar a teléfono fijo. Entonces yo tengo el teléfono fijo, hasta ahora lo tenemos un poco como honrando. Claro, sí, es un aparato histórico, en realidad, hay que decirlo. ¿no? Sí, bueno, sí. Muy interesante aquí ¿no? Vamos a darle un rostro humano a un presidente que ha sido satanizado injustamente. Sí. Desde mi perspectiva, todo el mundo sabe, yo he sido público en esto, para mí Alberto Fujimori es una figura fundamental de la política peruana y, en mi opinión, sobre la base de los hechos, creo que el mejor gobierno que a mí me tocó vivir en toda mi vida, en el Perú. Así que, bueno, ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, son suyas, no las mías, así que cada uno con lo suyo. Vamos al origen del fujimorismo. Estamos en la década, fines de los 80s, el Perú, después del 88, con la estatización de la banca, que es una medida tremendamente impopular de Alan García, el Perú, la luna de miel que había tenido Alan García, porque tuvo una luna de miel de un par de años, ¿no? Totalmente. Empieza la crisis económica a hacer agua por todas partes, se crean los INTIs y teníamos toneladas de INTIs, eran billones y billones que no servían para nada. Una hiperinflación de 5 años de 2.2 millones % acumulada. Esto para que la gente se dé idea. Si el 1 de julio un chocolate te costaba, un Sulime te costaba un sol, el 1 de julio de 1990 ese mismo chocolate te costaba 22.000 soles. Es para que los más chicos entiendan la crisis. Terrorismo rampante, ya Sendero en Lima, ¿no? Sitiando Lima, coches bomba, asesinatos todos los días. Era una cosa, era una carnicería. El Perú era un estado abiertamente fallido. Sí, totalmente. Y llegamos entonces a la campaña electoral con Mario Vargas Llosa y el Fredemo. Y de aquí vamos a partir, quiero partir con Vargas Llosa, el Fredemo, y después nos vamos a tratar a este chinito que sale en un tractor, ¿no? Con un comercial, uno de los peores comerciales de la historia política del Perú, pero que tuvo un impacto increíble, ¿no? Honradez, tecnología, trabajo. Exacto, sí. Vargas Llosa, Fredemo, elecciones para 1990. ¿Qué fue esa campaña para usted? Yo la puedo mirar de lejos porque yo no participé en la campaña en ese tiempo. Yo incluso no voté por el presidente Fujimori. No es la única. No, sí. Mis padres tampoco. A mí no me gustaba Vargas Llosa. Nunca me ha gustado por sus veleidades personales. Era muy soberbio. Soberbio, sí, y además en la parte afectiva raro. No era leal. Entonces yo digo, si tú no eres leal en lo poco, no puedes ser leal en lo mucho. Si tú no eres leal con las personas con las que has tenido una vinculación tan estrecha, ¿cómo vas a tener lealtad conmigo, contigo, que no nos conoces? Así es. Pero había personas además que yo conocía muy bien que estaban en el Fredemo. Estoy hablando de mi amigo, maestro, el doctor Joaquín Leguía Gálvez, que era mi jefe de área en el estudio Rubio Leguía Norman, donde yo trabajaba en el área laboral. Y él era candidato con el número 22 por el Fredemo, él era secretario general de Acción Popular. Estaba Rafael Rey mismo, a cuyas hermanas y padres yo conocía. Estaba Enrique Chirino Sotos, a cuya esposa e hijas yo conocía también. Un gran legislador, muy inteligente, gran historiador también. Entonces sí, y yo entonces voté, tenía claro votar por el Fredemo. Pese a que mi hermano, que trabajaba y era profesor, y ha sido profesor principal de la Universidad Agraria de La Molina, conocía mucho al presidente Fujimori. Yo había sido compañera de una maestría de Santiago Fujimori en la Universidad Católica, en la maestría en Derecho Internacional Económico, en el año 86 al 88. Y entonces, pese a ello y a las buenas informaciones que yo tenía del presidente Fujimori, yo no lo conocía en lo personal. Claro. Entonces yo decía, prefiero a estas personas que sí conozco en lo personal y que sé que son personas de valores. Así es. Y ¿no? Para que se entienda también, porque era un momento tan complicado para el Perú, porque el Perú sigue en picada ya. No, estaba en quiebra. Nadie es totalmente quebrado. Pero no era un momento para más experimentos. Quizás era la plataforma de Fredemo daba esa tranquilidad. Exacto, sí. Parecía, Miklos, como que faltaba que alguien diga, apago la luz, cierro la puerta y chao. El Perú no daba para más, Y entonces cualquier cosa podía pasar. Pero luego yo recuerdo, y he ratificado esto informándome, había un eslogan del presidente Fujimori que explica además lo que él era: un presidente como tú. Ese fue un eslogan, pero básico. ¿Y qué significaba? Que es una persona
que venía tenía una posición muy destacada como matemático, como profesor, fue el mejor profesor que los estudiantes de la agraria recuerdan. Y se hacían colas, Miklos, para inscribirse, colas de madrugada para poder inscribirse en sus cursos. El presidente Fujimori fue becado en Wisconsin y en Estrasburgo, en Francia, en matemática. Exacto. Era un tipo brillante. Así es, y inclusive era consultor y creo que fue hasta Cuba a dar cursos, ¿no? Por el sistema de las Naciones Unidas. El tema es que entonces el presidente Fujimori, con una destacada línea y con una opción de vida ya marcada, rector de la Universidad Agraria, presidente de la Asamblea Nacional. Tenía incluso un programa en Canal 7 también. Exacto, ¿no? Entonces, él decidió incursionar en la política, porque su idea era, ¿por qué fallamos tanto? Si esto es tan sencillo, debe ser como quien administra, yo he hablado muchas veces de esto con el presidente, quien administra una casa, sabe que no puede gastar más de lo que tiene, sabe que debe cuidar las cosas, arreglarlas para que no se sigan deteriorando más. Hay que ser como esas, por eso él valoró mucho el trabajo de las mujeres, las reinas del chino, le llamaba él a las mujeres de los comedores populares, de las organizaciones sociales, sin cuyo apoyo él no se hubiera podido hacer las grandes reformas que se hicieron y lograr la paz, porque ellas fueron las primeras que detectaban, así como María Elena Moyano, detectaban y se oponían a la violencia, ¿no? Entonces, el presidente Fujimori incursiona en la política como debe incursionar alguien, creando su partido. Movió a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, Vázquez, uno de los más importantes, a sus alumnos, a sus compañeros de colegio. Fue por todo el Perú. Creó un partido político. Yo, Miklos, siempre he dicho, para que alguien pretenda postular a la presidencia de la República, debe ser fundador del partido o debe tener una militancia por lo menos de 10 años. Y así no tendríamos tantos vientres de alquiler, tantos advenedizos, tantos espontáneos. Estas alianzas contra natura. Exacto, esos alquileres de partidos. Así es. Miklos, a mí me asombra que hace un año el señor de Soto aceptó y dijo que había alquilado un partido. Y no ha pasado nada. No hay fiscal que investigue, no hay SUNAT que pregunte cuánto se pagó por esto, con qué recursos, se pagó impuestos, cuál es ese partido, esa maquinaria que se alquila al mejor postor. Y si me permite, el hecho de que tengamos una enorme fragmentación política hoy con más de 60 partidos inscritos o registrados y más de 40 43 ya registrados. 43 ya registrados. Sí. Son un modelo de negocio, porque en algún momento cada uno de estos dueños de un partido aspira a alquilarlo al mejor postor. Es una apuesta de negocio. ¿No? Entonces, eso ¿a quién le debemos esta joya legislativa, la joya de reforma? Primero, ¿Tú estás Soldevilla? Creo en parte, y a estas personas, y a la debilidad también que hemos mostrado, y yo hago también un mea culpa, nosotros mismos al permitir, porque antes, en los 90, se necesitaba 5% del padrón electoral para poder inscribir un partido. Y nos machacaban que, como ustedes ya lograron, como ustedes están en el poder, hay que bajar. Se fue bajando, hasta 1,5, hasta ahora es nada. Entonces, ahora se necesitan 25,000 firmas para un partido. Es una ridiculez. Y lo peor que ha pasado, Miklos, es que los partidos se han convertido en un apéndice de la burocracia del sistema electoral. Nosotros, voy a hablar por la experiencia de Fuerza Popular, tenemos recursos públicos, sí, porque la ley permite eso. Tenemos recursos privados también. Y tenemos a la OMPE, la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, metido en el partido de 8 o de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante todo un mes completo para averiguar si has comprado agua. Y si compras agua para tus 5 trabajadores, ¿por qué tienes que comprar agua? Eso no ayuda a la democracia. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es un auditor para decir que eso no ayuda a la democracia? Cosas así, pero se lo ha permitido el Congreso, porque la ley debería fijar muy claramente: los entes electorales en la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios solo puede fiscalizar la legalidad, como es la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República no le puede decir al Hospital Almenara: ¿por qué has comprado un resonador y no compras pues 5 tomógrafos?
No, tiene que ver solamente, decidiste comprar un resonador, pues has hecho los concursos, la licitación pública que la ley señala para los montos que vas a gastar. Y punto. Así es. No, No, terrible. Sí. Pero bueno, para no vamos a desviar más, sí, surge la figura entonces frente a un Fredemo que, vamos a decir, la gente apostó, gente de clase media, ¿no? Andaba muy asustada con el tema económico, se perdió mucha clase media durante la pobreza que se generó en el primer gobierno de Alan García. La apuesta era Fredemo. De repente estaba en las encuestas increíblemente Lapra, ¿no? Todavía seguía con un quinto del voto, era una cosa de uno decía que Lapra destruyó al país. Sí. Pero bueno, había todo un tema ahí ¿no? de estructuras burocráticas, etc. Y ni siquiera aparecía en el sector de nadie, aparecía el Chinito. Exacto. ¿Y cuándo empieza a aparecer el Chinito? Como un mes antes, un mes y medio antes. Y la gente... 1%. Sí, ¿no? Claro, y la gente es como dice el Radio Bemba, ¿no? Así es. La gente boca a boca transmitía y veía y decía, ¿no? Y los taxistas... Pero ¿sabe qué me parece? Esta idea de un presidente como tú creo que es una genialidad de marketing político, porque uno decía, pero sí es japonesito. Pero soy como tú, no vengo de las élites, no soy un beneficiado de familia de alcurnia, me hice solo. Exacto. A eso se refería y eso el peruano de a pie, cansado de la política tradicional, ve eso en Fujimori. Entonces, efectivamente se identifican con la figura de Fujimori. Y así empieza a subir. Y eso, así empieza. Y en los debates demuestra además que era una persona que conocía. Y tiene una cualidad que yo le he confirmado, Miklos, y que tiene también Keiko Fujimori. No creo que sea por herencia genética, sino creo que por actitud. Él llegaba a un lugar y de inmediato hacía una radiografía del lugar, de las personas, del entorno físico, y con una memoria... uno le preguntaba, había estado en Pomabamba, por ejemplo, y entonces ese se acordaba qué había, qué es. Y en algún momento a mí me dijo, yo no lo acompañé mucho en los viajes, tenía un trabajo intenso en el CCD, no lo acompañé mucho, pero sí hubo ocasiones en que 2 o 3 veces que lo he acompañado, y él me dejó una enseñanza muy grande, me dijo, doctora, cuando usted llegue a un pueblo, mire los ojos de las mujeres y de los niños. Puede usted encontrar un lugar muy pobre, pero donde la gente tiene una mirada alegre. Un optimismo, una esperanza. De optimismo. En cambio, puede usted llegar a otros lugares donde la gente está aplastada. Y entonces mire los ojos de los niños y de las mujeres. Y él preguntaba además a las personas, ese alcalde, ¿qué tal persona es? Ese maestro, ese policía. Y según eso él tomaba la decisión, por ejemplo, y él decía, es de Acción Popular, no importa. Si la gente considera que ese es un buen alcalde, que está haciendo las cosas bien, hay que apoyarlo. Si es del APRA, hay que apoyarlo. Si es de la izquierda, hay que apoyarlo. Claro. Y entonces él tenía como un mapa en su cabeza. A veces con Santiago, su hermano, nos preguntábamos, este señor, pero el presidente, cuando ¿duerme realmente o está pensando y descubriendo y encontrando soluciones para las cosas? Bueno, era muy práctico, no dormía mucho, trabajaba mucho, era trabajólico en muchos aspectos. Pero el tema de la campaña, él forma, ¿no? Porque su partido es Cambio 90, ¿no? Y aparece también una facción Nueva Mayoría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El 92. Claro. Vamos a ir entonces, antes, entra con la plataforma de Cambio 90. Cambio 90 es el partido, vamos a decir, es cierto, tenía orígenes también, aunque la gente no lo sepa. Había una raigambre marxista también en la ideología. Esto no lo sabe la gente. Dicen, el fujimorismo neoliberal. El Cambio 90 era un partido que tenía fundamentos marxistas en su Relativamente. No, relativamente, pero sí había presencia. En cuanto a la identificación de los problemas, en cuanto a la necesidad de hacer justicia social, de no excluir a nadie, que son cosas que creo que se ha apropiado la izquierda. Claro, ¿no? claro. ¿No? Ahí me viene a la mente un querido amigo, Carlitos Orellana, por ejemplo, que estuvo ahí trabajando con él, Absalón Vázquez, ¿no? Pero eran gente... Vamos a decir, Absalón de campo, Carlitos Orellana, un intelectual. El presidente también, Miklos, él hacía, y yo luego he conocido a personas que me han dicho, este pino de mi casa lo sembró el presidente Fujimori. Mientras él era ingeniero y rector, hasta rector de la Universidad Agraria, él desarrollaba
un proyecto personal de plantones de pinos. Claro. Y los vendía, e iba y los sembraba en la casa. Él era una persona también de campo. Así es. Y por eso cuando inclusive él ha estado detenido en Chile, ha estado detenido acá en el Perú, el entorno... Tenía su huertito. Así es. Él hacía que el entorno todo está lindo, esté lleno de frutales, de flores, y con sus propias manos, y pedía apoyo también, ¿no? Entonces, sí, pero yo creo que, bueno, a mí Miklos no me gusta mucho, siempre digo, no me gusta que esas etiquetas de izquierda, derecha... No. Lo que yo trato de mostrar con esto es romper esta idea de que el fujimorismo era el partido neoliberal. Así es. Y entonces yo prefiero definir las cosas por el contenido. Claro, está perfecto, Cuando alguien me pregunta cuál es la ideología del fujimorismo, les digo, vean la Constitución. Defendemos la vida desde la concepción. Defendemos la iniciativa privada, defendemos la familia y el matrimonio como instituciones naturales, defendemos la participación de los padres en la educación de sus hijos, los programas sociales también. La iniciativa privada y un Estado que cumpla su rol, que sea pequeño, que no compita con el privado, que promueva, que no es el gran inversionista ni el gran empleador, sino que promueva seguridad, promueva salud básica, promueva alimentación básica y promueva dé un contexto para que los privados actúen, ¿no? Y entonces, sí, yo creo, el presidente, hay un estudio, Miklos, de un doctorando en la Universidad Católica, que ha demostrado que analizando los gobiernos del siglo XX, no tengo el nombre del autor, lamentablemente, tuve una entrevista con él porque, como parte de su investigación, pero su hipótesis demostrada era que el gobierno del presidente Fujimori fue el gobierno que más apertura tuvo a distintas personas. Sus funcionarios no eran solo de su partido, ¿no? Sino de distintas personas e incluso de distintas ideologías. Así es. Exacto. Es por eso que es difícil definir ideológicamente al fujimorismo. Es una tarea compleja. El pragmatismo quizás puede ser el pragmatismo es un hecho. Es decir, el pragmatismo político es hacer antes que decir. Y lo que vemos aquí es que efectivamente hay gente de las corrientes de izquierdas, gente de derechas, nueva mayoría, es el flanco, vamos a decir, de derecha. Está Yoshiyama, graduado en Harvard, o sea, un contraste con Cambio 90, ¿no? Y ahí se fusionan. Pero eso refleja, no sé si usted me corregirá al respecto, pero refleja algo, el año 92 este punto de encuentro entre peruanos de orígenes y talentos y realidades distintas, pero que encuentran en el proyecto del presidente Fujimori en su gobierno un punto de unión para seguir sacando al país adelante. Sí, ¿cuál fue la razón? Porque a veces, y yo quisiera detenerme un poco aprovechando tu pregunta, Miklos, en esto, porque a veces se ha atribuido, inclusive los mismos fujimoristas a veces no conocen bien, ¿no? Y dicen, se creaban partidos para todas las elecciones. No es así. Se creó Cambio 90 el año 88, 89, y el año 92... se funda el 11 de septiembre, el día que el presidente fallece. El 11 de septiembre del año 92, luego ya el año pasado el presidente fallece ese 11 de septiembre, pero el 11 de septiembre del año 92 yo ya me incorporo al gobierno a trabajar fui secretaria del Consejo de Ministros. Yo había comenzado en febrero del año 92 a trabajar ad honorem en un comité de privatización ya olvidé el nombre, de la empresa que fue la compañía Belco que Alan García había expropiado. Petromar. Petromar, ok. Y creó la empresa pública Petromar y entonces se creó el comité de privatización de Petromar. Y entonces me pidieron, ahí fue cuando me llaman para incorporarme ad honorem a ese comité de privatización. Yo trabajaba en un estudio de abogados, era abogada laboralista. Y entonces comienzo a trabajar y luego, 3 días después que el presidente Fujimori cierra el Congreso y toma esa decisión tan difícil, irrepetible, ¿no? Difícil, límite, pero necesaria. Ojo, y esto yo lo recuerdo, siendo niño, yo recuerdo porque yo leía abrumador apoyo de la población. Casi 9 de cada 10 peruanos apoyaron esa medida. Así que no ven ahora los memoriosos históricos que aprendieron en Historia del Perú en los libros
siendo adoctrinados en la católica, Sí. de quienes sí vivimos esa época y sí la recordamos. Claro. El Perú estaba en una situación de crisis con sendero luminoso en las total, puertas de Lima, sí, ¿no? sí. Porque Entonces, es fácil sí. interpretar, ponerse ¿no? Sí. un patricio de la ley. Exacto. Claro, se te está hundiendo el barco. Claro. Tenemos que respetar los protocolos. El barco se estaba hundiendo y no había punto de retorno. Es más, Miklos, yo defiendo la Constitución, me he vuelto en la práctica constitucionalista. Yo era laboralista con una maestría en Derecho Internacional Económico porque siempre el Derecho Internacional me gustó. Y entonces, ya a fuerza de los hechos, me he especializado en el tema constitucional y yo llego a esta conclusión. Sí, el presidente Fujimori el 5 de abril del 92 tomó una medida que no encuadraba en los requisitos que la Constitución misma establecía para poder disolver el Parlamento. Es cierto. Pero Totalmente. no es una medida contra la Constitución, porque la Constitución lo que busca es darle viabilidad al Estado. Y en el Perú no teníamos esa posibilidad de que el Estado sea viable. Creo que el presidente Fujimori no tenía otra alternativa. Así es. O él decía, ¿saben qué? Este país es ingobernable, disculpen. Y renuncio, chao. ¿No? O hago aquello que es necesario. Y entonces yo conozco al presidente Fujimori 3 días después, el 8 de abril del año 92. Y él me pide, me dice, ¿usted estaría dispuesta a trabajar con nosotros? Y yo digo, sí, sí. Y entonces mis amigos me decían, pero estás yéndote a una piscina sin agua, esto no está consolidado, tú tienes una carrera de derecho viable. Yo he sido una de las primeras también mujeres asociadas a un estudio de abogados, porque antes era un sector muy de hombres, ¿no? Habré sido la tercera mujer en el Perú que se ha asociado a un estudio de abogados. Y entonces dije, no, pero yo no tengo nadie, no depende de mí nadie. Yo vivía con mis padres y entonces dije, si no hago esto hoy, ¿cuándo? ¿Con qué derecho voy a poder criticar a los demás? Es. Mi libertad, tengo libertad de acción. Otras personas a veces porque tienen responsabilidades familiares, no pueden dar ese salto. Y entonces yo dije, sí. Y fui secretaria del Consejo de Ministros unos meses. Y ahí vi cómo ese presidente, y está grabado y están las grabaciones en Palacio de Gobierno, cómo ese presidente, luego de que cierra el Congreso y comienza a trabajar y aprobar leyes en el Ejecutivo, discutía y debatía y sabía de todos los temas de reforma. No sabía de los temas operativos, de a quién iban a capturar, por ejemplo, con nombre y apellido. Es imposible, ¿no? pues. Eso se dejaba al comando de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero sí de las reformas estructurales que se necesitaban, ¿no? Y ahí está todo eso. Y él discutía y exigía a sus ministros, y como tú dices, no dormía casi. Sí. Él dormía algunas horas y podía llamar a los ministros a las 3 de la mañana. Así es. Hay una cosa importante ahora, tratando de tomar el hilo, va a ser imposible, desde ya les adelanto, imposible ver toda la historia, pero vamos a hacer una especie de piqueíto para que sea entretenido también y didáctico. Vamos a retornar a la elección del 90, contra todo pronóstico, gana Alberto Fujimori, segunda vuelta. Recuerdo aún la expresión poco amigable de mi padre cuando se enteró de esa noticia. Dijo básicamente, nos hundimos, había una desconfianza enorme. Totalmente. Y surge ahí un problema. ¿Por qué Mario Vargas Llosa fue le tuvo tanto resentimiento y tanto odio e inquina personal a Alberto Fujimori? Yo creo que por una cuestión de ego, ¿no? De ego personal. Exactamente. Sí. No le entraba. Inclusive mi amigo, y a quien he querido mucho y he sido muy amigo, Enrique Chirino Soto, llegó a decir, no, este es un hijo pero una primera generación. Claro. No. ¿Quién es, no? Entonces, ese no es un peruano como tú. Sí, exacto. Tú eres un peruano distinto. Yo creo que mucho fue el ego y que se dio luego en actitudes del señor Vargas Llosa, que luego creo que enmendó al final, ¿no? Pidiendo sanciones al Perú, diciendo que le intentaron quitar la nacionalidad. Jamás ocurrió eso. Es mentira. Él tenía interés en ser beneficiado por el rey, tenía buena relación por el rey Juan Carlos, quería su título nobiliario, su marquesado, y quería su nacionalidad. Sí, ¿no? Esto es bueno que lo diga, ¿por qué? Porque cuando... A ver, y yo no le he tenido nunca una simpatía muy propia a Mario Vargas Llosa.
precisamente por esto. Sí. Como el novelista puede haber sido fantástico, pero uno no solamente, no es que uno disocia al novelista de la persona, eso es. Entonces siempre pasa, ¿no? Que cuando alguien muere, fue maravilloso, claro. fue lindo. Sí. No, no es cierto. No, o sea, la gente estuvieron luces y sombras, y Mario Vargas Llosa tuvo eso. Entonces, como novelista fantástico, como político fue un desastre y generó mucho odio en el Perú. Él es uno de los principales responsables de que esta polarización política tan fuerte entre fujimorismo y antifujimorismo, porque usted señala, pidió sanciones para el Perú cuando el Perú necesitaba créditos internacionales, él haciendo campaña para que no le den créditos al Perú. ¿Por qué? Porque el chinito le había ganado. Por favor, ¿de qué me hablan? ¿Qué persona? Estuvo ahí apoyando candidatos completamente impresentables, todos, nada de probadamente corruptos. Sí, claro, todos. Con ahí todos estuvo. Entonces, y no fue durante 2, 3 años, no, fueron 15 años, casi 2 décadas. Entonces, no me vengan a blanquear pues, a Mario Vargas Llosa como novelista fantástico, como familiar de García espectacular. Así es. Pero, perdón, la imagen que muchos peruanos tenemos es la de un peruano profundamente resentido, profundamente afectado por la derrota de este don nadie, supuestamente, que se atrevió a ganarle a este novelista internacional. Solamente eso es una opinión personal, pero bueno, el punto es que, y creo que somos muchos los que coincidimos, ¿no? Ahora, gana Alberto Fujimori, y aquí hay el primer problema, shock. Le copió el programa. Ok, ya está bien. Hay que decir que se reúne, que se rodea al presidente Fujimori de mentes muy, muy inteligentes. Exacto. Por favor, explíquenos eso. No, el presidente, y eso tiene que ver mucho, Miklos, con el nacimiento de nueva mayoría el 11 de septiembre del 92. Claro, la parte técnica. Porque él comienza a llamar a personas por lo que esas personas podían aportar. Y entonces, en algún momento, yo llego el año 92, y bajo la inspiración del presidente Fujimori formamos nueva mayoría. ¿Por qué? Porque era como demostrarle al Cambio 90, que era el partido de sus amigos, sus compañeros de trabajo, compañeros de universidad, de colegio, y algunas otras personas que fueron convocadas, y que algunas de ellas pensaron que, ya tenemos el gobierno, entonces yo tengo que ser ministro, yo tengo que ser embajador. La repartija. Y el presidente dijo, no. El embajador, el ministro, va a ser la persona que pueda aportar. Y así fue convocando a personas, como tú has recordado, a Jaime Yoshiyama, a Carlos Blanco, a Carlos Boloña, a Carlos Boloña, ¿no? Y entonces, a mí, yo digo con mucha humildad, ¿no? Y entonces el presidente nos inspira a formar, nos pide, vayamos a formar un movimiento que acompañe a Cambio 90, ¿no? Y que demuestre que el gobierno es del Perú y de los peruanos. Y si me permite, doña Marta, tenemos que ir a un corte. ¿Ok? Así que vamos a un corte y ya regresamos con esta interesantísima historia del fujimorismo con la doctora Marta Chávez en Piensa Más en Betel. Y ya estamos de vuelta aquí en Piensa Más con la gran Marta Chávez. Particularmente lo estoy pasando muy bien porque es siempre muy ilustrativa. Además hay muchas anécdotas, humaniza la historia del fujimorismo. Marta me contaba entonces que empieza el reclutamiento de profesionales y retomemos esa parte entonces de la historia. Y entonces se juntan, el presidente Fujimori tiene algunos conflictos con algunos de sus amigos de Cambio 90 porque pensaban, ¿no?, que podían primero disponer de los ambientes del Palacio de Gobierno, por ejemplo, para hacer eventos y qué sé yo. Un momentito, esto no es así. Claro. O que les tocaba ya ser ministro. Y entonces el presidente comienza a llamar a personas distintas. Averiguaba y Jaime y Santiago Fujimori, su hermano menor, fue un gran apoyo porque él fue un articulador como abogado, claro, se movía, ya digo, estuvo en una maestría, él siendo de la Universidad San Marcos, sigue una maestría en la Católica, conoce a muchas otras personas, entonces tenía mucho más, diríamos, mundo, calle, ¿no? Y apoyó muchísimo en la recolección de estas personas, en convocar a estas personas. El presidente Fujimori en algún momento a mí me dijo, mire doctora, un partido es como imagínese un estanque
Y el partido tiene que ser la gotita que cae y genera ondas, influye, pero el partido no es dueño del estanque. Y entonces él tenía esa concepción de los grupos. Y entonces formamos nueva mayoría. En ese momento la legislación era mucho menos burocratizante que ahora. Y se formó y se hizo la alianza. Cambio 90, nueva mayoría, para ir a las elecciones del CCD. 80 peruanos y Miklos, debo recordar algo también. Nosotros, sin que la ley lo exigiera, comenzamos con esto de las hojas de vida de los candidatos. Hicimos un librito con las hojas de vida de cada uno de los 80 candidatos de Alianza Cambio 90, nueva mayoría. Y habían muchos que habían sido rectores, muchos que tenían maestría, que tenían doctorados. O sea, gente, inclusive, siendo un distrito electoral nacional, la mayoría era de provincias. Claro, que es otro... Es otra visión que tenía el presidente. Lima era mucho más fuerte de lo que es ahora en términos de impacto político-económico. Sí. ¿no? Y entonces ahí comenzamos con esto, primero a orientarle y decirle, y esto se publicó en un periódico de circulación nacional, fue un agregado, ¿no? ¿Quién es cada cual? Entonces logramos en esa elección 44 de 80 congresistas, ¿no? Y entonces ha sido de alguna manera mi experiencia cuando el presidente Fujimori tenía el gobierno. Nosotros teníamos una mayoría absoluta. Y por eso es que se pudo avanzar el trabajo constitucional. Imposible. Así es. La gente no recuerda, no quiere acordarse, por ejemplo, con el quiebre constitucional y que esto, los carpetazos. Ah, sí, ¿no? claro, no los insultos. Nada, los insultos. Literalmente, no sé si sigan esos videos, los pueda uno encontrar. Interrajeaban era una falta de respeto. El legislativo era un callejón donde gritaban, no, se pedía, aprobemos estas leyes, por favor, se necesitan medidas urgentes. No, era un... Por eso es que la gente eran apoyó. 240 personas. Así es, era una burocracia absurda y la gente apoyó, pero con los ojos cerrados, la medida del presidente. Ahora, encontramos entonces este equipo de técnicos y aquí en esta parte, para poder alcanzar, porque si no, no vamos a terminar, vamos a tomar momentos emblemáticos. Así, si me permiten, voy a tomarme esta contingencia para poder estructurar un poco el programa. Primer punto, shock económico. ¿Qué significa eso? Todos recordamos a Juan Carlos Hurtado Miller dando este mensaje aterrador. ¿Qué significa el shock económico? Para mí, el pragmatismo de alguien, yo no me detengo en preguntar si es que ese programa igualito de Vargas Llosa, del Frederico. Lo cierto es que el presidente, yo me imagino como un médico. Me están diciendo que hay un enfermo, me lo van a traer. Llego a tenerlo, ¿no? Y lo veo. Y me doy cuenta que no tiene una inflamación, sino tiene un cáncer o una septicemia, que necesito amputar de repente un dedo o un pie para salvar toda la vida. Entonces, yo creo que esa fue la situación del presidente Fujimori. Fue el espíritu de la... Fue necesario y las personas a las que se convocó, personas como tú has mencionado, Carlos Boloña, que en paz descanse, el ingeniero Hurtado Miller, el ingeniero Absalón Vázquez, todas las personas que fueron convocadas por lo que podían aportar, el presidente Fujimori tuvo la posibilidad entonces de decir, por acá debemos Efectivamente. ir. Por acá. Ese tema del shock económico, y yo recuerdo el ambiente del país en ese momento, hubo una enorme preocupación, incluso una resignación, pero el espíritu que yo he viajado mucho con mi padre, mis abuelos vivían en Satipo, zona roja, o sea, a mí no me van a contar, paramos en San Ramón y al día siguiente 120 kilómetros en 8 horas, conozco el Perú de chiquito, sé cómo era por lo menos cómo estaba la situación fuera de Lima. La gente tenía una resignación, pero era una resignación como que esto es necesario. Hay que darle un enorme mérito al pueblo peruano porque el pueblo, nuestra gente dijo, esto es durísimo, nos va a costar mucho, pero la gente andaba confiada, esto es lo que hay que hacer. Y dentro de ese pueblo, las mujeres de base. Los comedores populares. Los comedores populares fueron indispensables en eso. Y también hay que recordar, Miklos, porque es de justicia, a los peruanos que estaban en el exterior, que siguieron apoyando y enviando recursos a sus familias. Sin ese apoyo no hubiera sido posible. Fue un momento de solidaridad increíble entre peruanos, ¿no? Eso es un espíritu que no se recuerda y que creo que contribuye también, después lo podemos discutir,
parte de esta mística que empieza a formarse dentro del movimiento fujimorista, dentro de lo que es el fujimorismo, la mística naranja, vamos a decir. Claro. Pero vamos a ir, pasa el shock, la gente lo toma con dureza, pero dice esto es necesario. Otro evento importante que no es recordado mucho, Fujimori va a San Marcos. Sí, sí. Uno pasaba por Avenida Venezuela y qué bien San Marcos era. La gente no podría imaginarse. Todas las universidades pintadas con hoz y martillo. Hoz y martillo, así es. Entra Fujimori con los tanques. ¿Qué le recuerda eso? ¿Qué recuerdo le trae? Primero, la necesidad y la claridad para enfrentar los problemas y tratar de solucionarlos. O sea, él no era indiferente a esa situación. Y también logró que los propios estudiantes de San Marcos facilitaran y aislaran. Esto fue el año 91, ¿no? Eso fue el año 91, así es. Efectivamente. Y aislaran a las personas, porque son micros, hay que recordarlo siempre. Estos amigos de la violencia son una mínima parte, pero que nos asustan a los demás. Exacto. Nunca han sido mayoría ni por asomo. Exacto, pero pueden hacer tanto daño y acomplejar y asustar a la población. Entonces, que un presidente que personifica a la nación, que una persona haga lo que debe hacer, y él tome los riesgos, porque el presidente tomó los riesgos y los asumía. Él no vio eso por televisión. Él estuvo en San Marcos acompañando todo el mundo. Están las imágenes. Pero ese también fue... Ahí sí hay un golpe ideológico muy duro. Y hay un golpe político muy duro porque es básicamente el presidente diciendo, aquí está la autoridad del Estado, que yo personifico, el Estado no está ausente, el Estado va a venir a poner orden aquí. Y esto no es un centro de adoctrinamiento político, esta es una universidad. Y que entre la autoridad es el ejercicio del poder en su máxima expresión del principio de autoridad. Y se apoyó en autoridades de las propias instituciones. Si no es que trajo a alguien así, no, de las propias instituciones, gente que estaba dispuesta también a asumir los riesgos, ¿no? Y entonces, y acabó con ese chantaje, porque en la universidad pública pasa algo muy grave, y creo que en algunas universidades todavía hay algunos rezagos de esto, que estos violentistas habían tomado los comedores universitarios y el dormitorio universitario. Y te ponen condiciones. Y te ponen condiciones, te extorsionan. Y hasta ha habido alumnos que han tenido que dejar la universidad, que se han enfermado porque no les permitían entrar al comedor. Gente pobre, gente de provincia que necesitaba el auxilio de la alimentación y por negarse a ser parte de esta violencia, podía enfermar de tuberculosis o no tener la alimentación necesaria. Terrible, pero eso ya el año 91 siendo un año y medio de gobierno y ya estamos con una imagen distinta. El terrorismo seguía asediando muy duro. Ya atentados terroristas en Lima, Tarata es uno de los más recordados, ¿no? Uno de los más sangrientos. Y quiero llegar a dos momentos. El año 92 es crucial. Hay dos eventos importantísimos. 5 de abril de 1992, ¿no? El golpe del autogolpe, ¿no? Donde se cierra el Congreso, un Congreso que era repudiado por las inmensas mayorías que no dejaba salir del país. Y quiero que me comente esta aunque ya me había adelantado muy brevemente, ¿por qué fue importante esto? ¿Cuál fue el punto cuál fue la razón por la que se hace esto? Yo creo que porque no había otra medida. Fue para mí un estado de necesidad. ¿No? Y que, reitero, Miklos, no fue algo contra la Constitución, ni contra el orden constitucional. Fue para permitir que el orden constitucional retorne, para permitir que el Estado sea viable. Porque el Estado, ¿para qué se forma? Para darle tranquilidad, para darle viabilidad a las personas que forman parte de ese Estado y que, por lo tanto, requieren de un gobierno que los conduzca. Y en ese momento también el Parlamento rechazaba sumariamente todas las iniciativas, ¿no? Porque el presidente preparó una serie de decretos de emergencia, ¿no? Porque él tenía cierto margen como desde el Poder Ejecutivo para hacer iniciativas de emergencia. Es un tema básico ese que tú tocas, porque claro, hay gente que dice, pero le dieron facultades delegadas. Sí, se emitieron docenas de decretos legislativos en materia laboral, en materia de reforma del aparato productivo. Pero esos decretos legislativos, con una mayoría
aprista e izquierdista en el Tribunal de Garantías Constitucionales, poco a poco eran destruidos y ni siquiera derogados, sino te decían, saco este artículo, dejo subsistentes los otros y deformaban toda la legislación. Todo el espíritu claro. Luego tenías a los ministros del Interior y de Defensa todos los días informando en el Congreso porque el señor Javier Descanseco, por ejemplo, necesitaba saber qué iba a pasar con sus amigos equivocados o sus amigos de la violencia. Vean a Descanseco ahí en los videos defendiendo a los terrucos. Sí, claro. Un asco. Claro, sí. Y entonces distraían a los ministros del Interior, a los ministros de Defensa, llamándolos al Congreso todos los días. Efectivamente. Sí. Era pura pérdida. Entonces era inviable. O sea, como dije más temprano, Miklos, el presidente Fujimori creo que, o decías, discúlpenme, ustedes me eligieron para gobernar el país, esto es ingobernable, adiós. Así es. ¿No? Es bueno resaltar esto, ¿no? Sí. Seguirán habiendo debates perfectos, lo que quieran. Marta Chávez, yo y millones de peruanos más pensamos que fue lo mejor que pudo pasar. Así que vamos a decir que ahí se consolida un enorme apoyo al presidente que va a llegar incluso, ya llega a un punto cúlmine, porque el terrorismo está muy fuerte. Sí. Y creo que este es el primer gran logro popular que con solamente eso yo creo que el presidente Fujimori ya pasa a la historia. 12 de septiembre de 1992, un momento que yo voy a recordar siempre. Yo estaba en Chile estudiando y recuerdo que por la radio se anuncia la captura de Abimael Guzmán. Para quienes hemos vivido el terrorismo, esos años fueron durísimos. Para quienes tuvimos la fortuna de no ser severamente afectados por el terrorismo, porque hubo gente que perdió familiares, infraestructura, trabajo. Fue un periodo miserable. Ese momento fue un momento de renacimiento para millones de peruanos. ¿Cómo recuerda usted ese 12 de septiembre de 1992? Sí, bueno, con el júbilo que sentimos todas las personas, ¿no? Y como parte de un proceso, porque el presidente Fujimori siempre consideró, primero, que el tema del terrorismo no era solamente un tema policial ni militar, era un tema también en el que la población tenía que participar. Y era un tema que significaba también llevarle oportunidades a los pueblos sin que esto significara justificar de ninguna manera el terrorismo, porque el terrorismo no tiene ninguna justificación. Hay personas que justifican por la pobreza, por la exclusión. No tiene ninguna justificación. Pero hay que mirarlo de una manera integral. Holística. Y así como se apoyó y se dieron recursos a las fuerzas del orden, para que, y en esto estoy hablando no solamente de policía, soldado, las Fuerzas Armadas, también los comités de autodefensa, los ronderos fueron fundamentales, ¿no? Las rondas urbanas. Las ollas comunes que dan información. Exacto. Y entonces fue toda un conjunto de medidas que permitieron, y además decirle a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales, ustedes tienen nuestro respaldo político. Así es. ¿No? Y entonces ha habido mucho sacrificio. La captura de Abimael Guzmán significa el sacrificio de muchas personas con nombre y apellido, luego han sido inclusive... Miklos luego fueron objeto de represalias, fueron objeto de persecución por los mismos terroristas y por sus aliados ideológicos y legales que los han perseguido toda su vida. Los caviares, hay que decirlo con toda la de su ley, por eso es que los repudio, pero con todo mi corazón. Exacto. Gente realmente malvada. Y efectivamente fue creo que la lucha antiterrorista con el presidente Fujimori fue tan exitosa porque él dejó de compartimentalizar a las fuerzas del orden. Y ya no era policía, más ejército, más... No, todos juntos. Se hizo una causa nacional. Exacto. Y creo que ese fue el gran mérito de esa estrategia. Se captura a este delincuente terrorista repugnante que es Abimael Guzmán y se produce esta imagen histórica, ¿no?, del sujeto con su traje de rayas. Sí, para... Otro mensaje político total, porque era una persona endiosada, era una persona que para muchos militantes y combatientes, entre comillas, muchos terroristas, era una persona que estaba elevada pues a un nivel superior. Dios, la cuarta espada del comunismo. Exacto. Él se ponía al nivel de Marx, Lenin y Mao. Ese simbolismo tiene su razón de ser. Aquí les muestro
a esta hueso. persona de carne y hueso, Repugnante. que inclusive vivía rodeado de comodidades, Sí. de todo, ¿sí? Halagado, bailado y Sorbe el griego, sí, ahí están exacto, efectivamente. exacto, ¿no? Fue un golpe que, y ese creo que fue un punto de inflexión, no solamente para el gobierno del presidente Fujimori, sino para el Perú en general. Sí, es en ese momento donde el Perú y el peruano dice, o sea, sí hay futuro. Sí hay esperanza. Y eso es algo que los libros de historia no claro, pasan, no recogen el entusiasmo de la gente, Claro. el enorme cariño que recibió Alberto Fujimori durante esos años y que le permite implementar otras reformas que, por ejemplo, la privatización Exacto. de empresas públicas que eran un desastre. Ahora están diciendo no, que se vendió robó, todo al mercado. se robó la plata, sí. Hay libros y hay una demostración de que es imposible que faltara un sol de ese dinero, que todo está es asignado. solamente mentira. Exacto. Y ahora, ¿cuánto costaba, tomaba conseguir un teléfono con Entel? Eran 2, 3 años. No, 16 años, 15 años. Con un servicio pésimo. Había fiesta en los barrios. Yo me acuerdo en mi caso concreto en Pueblo Libre, nos habíamos inscrito 15 años. Después de 15 años logramos. Sí. Ahora que esos que reclaman memoria histórica, esos que fueron adoctrinados en la Católica con su celular, viniendo a dar lecciones a la gente que ellos son graciosísimos. Para tener un teléfono en casa. No, increíble. Sí. Se privatiza entonces Telefónica. Entel Perú, ¿no? Ese fue la primera gran inyección. La Compañía Peruana de Teléfonos y Entel. Porque Entel era el tema internacional. Sí. Y se busca no vender para lograr fondos, sino se busca vender para lograr que se invierta. Pero se vendió algo que era invendible casi. Exacto, y recuerdo que fueron como 1.800 y tantos, casi 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Casi 2.000 millones de dólares. Sí. Es que para el Perú en ese momento era algo insólito. Exacto. Además, porque no hemos dicho, cuando el presidente Fujimori llega al poder, no había $1 de reserva. Había menos 188 millones. Exacto. Hoy día decimos 70.000 millones, 50.000 millones. Gracias, en ese momento no había un solo dólar, al contrario. Hay que decir las cosas como son. Memoria histórica es esto. Sí. 94 y entramos al 95, elecciones. Gana en primera vuelta. Y gana arrasando en primera vuelta contra otro patricio de la política peruana, que era Javier Pérez de Cuellar. Que llevó puro izquierdista en su lista, UPP. Y ya se empiezan a ver ahí los orígenes del caviarismo zurdo siniestro, ¿no? Siniestro diestro, ¿no? Perro, pericote y gato, todos contra el fujimorismo. Entre el año 95 arrasa Fujimori. 95-2000 sí es un periodo un poco más complicado. Hay eventos internacionales difíciles, la crisis asiática. Exacto, la crisis mexicana. La crisis mexicana, el Niño, que fue durísimo. Fue un gobierno que quizás no tuvo los brillos, porque era demasiado lo que se había hecho en 5 años. Y en medio de eso, los acuerdos de paz con Ecuador. El acuerdo de paz con Yamil Maguada, ahí en el año 98. Son 5 presidentes ecuatorianos a los que el presidente Fujimori fue convenciendo. 5. Así es. ¿no? 5 presidentes: Durán, Ballén, si mal no recuerdo, Borja, Bucaram, creo que también estuvo ahí. Sí, claro. Alarcón. Efectivamente, que se cierra un tema histórico, que fue el tema de las fronteras con el Ecuador, que tuvimos un conflicto el año 97, la guerra de Cenepa. Bueno, tenemos eso, tenemos algo muy importante que no se considera: el ingreso del Perú a la PEC. Sí, claro. Eso también fue otra. ¿Y por qué obtiene esto Fujimori? Aquí vamos a ir a una historia también emocionante. Sí, bueno, decididamente el golpe de apoyo enorme a partir de el exitosa rescate de los rehenes en la residencia del embajador de Japón. Así es. El Perú entra a PEC porque... pero déjame decirte algo, Miklos, ya antes... Esto era un proceso, claro, porque a mí me tocó como presidenta del Congreso en enero del año 96 presidir la delegación de la... Hay un órgano que se llama APPF, Asociación de Parlamentarios del Asia-Pacífico. Y nos tocó reunirnos en Tailandia el año 96, o sea, antes de la toma y el rescate Y ahí, la toma es en diciembre del 96 y termina en abril del 97. Exacto. Y ahí en enero del 96, porque nosotros coordinábamos siempre con Cancillería cuál era la posición del Perú en todos los eventos internacionales, como debe ser. Y entonces ahí logramos que la APPF apoyara como parlamentarios
que se rompa la moratoria que había para el ingreso a la PEC, porque Sí, a porque se pedido de había Australia prohibido. había una moratoria No más. y entonces se permitió y tuvimos el gran apoyo de el presidente del APPF, que era un ex primer ministro japonés, ¿no? Y Nakasone. Y él nos apoyó tanto que hubo una declaración política de ese foro político. Chile también apoyó, y hay que decirlo claramente. Claro. Y logramos que se haga un pronunciamiento de la APPF en favor del ingreso del Perú. Y de ahí, ¿sabes quién se cuela? Rusia, nada menos. Rusia colándose, aprovechando este gran impulso y este prestigio que tenía el gobierno del presidente Fujimori a nivel internacional. Un prestigio. Exacto, por el tema económico. Teníamos un presidente que era reconocido internacionalmente por lo eficaz que era. Y entonces nos apoyaron, y en 96. Pero luego ya el apoyo real a nivel de la propia PEC vino con el gobierno de Japón. Y bueno, y de aquí pasamos a una situación más triste que hay que reconocer que fue parte de la historia del fujimorismo, 1990-2000, el rol de Montesinos en el poder, la corrupción que no se puede negar que hubo, porque la hubo, y aquí los críticos creo que tienen parte de razón en la forma como ellos atacan este aspecto, porque fue la primera vez que, no es que la corrupción no haya existido, pues fue la primera vez que un grado de corrupción tan grande se desvela públicamente. ¿Qué reflexiones tiene al respecto? Porque hay que ser autocríticos y hay que reconocer las cosas buenas y las cosas malas. Totalmente. ¿Qué pasa con esto? Sí, creo que si pudiéramos volver hacia atrás, nosotros mismos yo misma, porque yo era presidenta de la Comisión de Defensa, yo traté mucho con el señor Montesinos por razones de mi trabajo, como presidenta de la Comisión de Defensa. Que está cercano a salir a todo esto, ¿no? Sí, parece que incluso por cumplimiento de los 80 años. Así es. Pero lo que hay que decir es que sí, pues, hubo un contexto en el que se le dio, o el señor Montesinos adquirió bastante protagonismo, pero dentro del tema de las Fuerzas Armadas, y inclusive el señor Montesinos logró, yo creo que llegó a idear un camino, una alternativa política para él mismo. Porque en el año 2000 ya se probó que él inclusive logra convencer a algunas personas para un pronunciamiento, incluso una alternativa. Sacar a Fujimori, ¿no? Entonces, reitero, yo creo que si hubiera conocido este lado oscuro, que además las personas que trabajan en el servicio de inteligencia, yo siempre tuve muy claro, son personas que están acostumbradas a vivir en la sombra, a utilizar, a crear escenarios y a resolverlos ellos mismos para hacerse más gratos. Claro, efectivamente. Pero lo que sí hay que decir, Miklos, bueno, ahí está todo documentado, están los videos, ¿no? Pero lo que sí hay que decir es que en materia de la estructuración económica, en materia de la estructuración, del diseño de las instituciones, el señor Montesinos nunca tuvo ningún protagonismo. Fue política antisubversiva. Exacto, ojo, el tema, así es. Aquí está el punto donde uno podría haber una contención. Fue tan exitosa la lucha antisubversiva que nadie sospechaba, que un hombre que tiene tanto éxito, ¿por qué necesitaría hacer eso? Además, claro. No tenía sentido. Además, ¿no? Miklos, volviendo al presidente Fujimori, él de 7 días a la semana, 6 estaba en el interior del país. Es. Y eso está documentado. También. Y él llevaba a todos los periodistas que iban con él. Y si me permite una breve pausa, también vamos a tomar el tema de Montesinos de nuevo, porque creo que es importante, pero el estilo del presidente Fujimori es que viajaba en helicóptero, por ejemplo, y en un cerro en la mitad de la nada... Bajaba, sin aviso. Veía, bájeme aquí. Sí. Iba con su edecán. Claro. Y bajaba y la gente decía... Miklos, mi esposo, en ese tiempo, en el gobierno del presidente Fujimori, trabajaba para la página política del comercio y tenía a cargo Congreso y Palacio de Gobierno. Pues les decían a los periodistas, solamente lleven ropa abrigada o ropa ligera. Eso era lo único, nadie sabía a dónde iban y por lo tanto en la población no iban avanzadas ni iban portátiles a hacer nada. Como ocurre ahora. Como tú bien dices, iba en el vuelo o el presidente decidía
vamos a bajar aquí. Y la gente salía. Llegaba, efectivamente. Sí, a mí me ha tocado 2 o 3 veces participar en esos viajes y en verdad era una cosa... Debe ser emocionante, ¿no? Maravilloso. Es gente que, Sí. que totalmente abandonada y de repente dice, Sí, bueno, llegó sí. el Estado, está presente a través del presidente. Yo creo que no hay provincia... Que no haya no hay, decididamente, no hay provincia que el presidente no haya Distrito. visitado, no hay distrito, que quizás Pues son habrá más de 1.800 y casi tantos. 2.000, así Claro. es, que no haya visitado el presidente. Y la gente se acuerda, cuando uno Increíble. tiene ocasión de ir a los pueblos, aquí Es que nunca el más lo único volvieron que a visitar. vino Así es. fue Fujimori. Y después se sorprende, Sí. después se sorprenden De ¿no? por qué le iba tan bien en las elecciones. Sí, sí. Una cosa pero de locos. Vamos entonces a regresar al tema de Montesinos. ¿Cuál fue? ¿Hay error, hay responsabilidad penal o responsabilidad política en el gobierno, en el caso? Porque responsabilidad hay. O sea, no, Yo creo que es responsabilidad política, y siempre lo he dicho, que se paga en las urnas. Así es. No se paga en los tribunales. Sí es cierto, como repito, yo pudiera dar marcha atrás, diría sí, por favor, a esta persona, Es la tenga espina cuidado que con ella. es la claro. espina que se tiene Exacto, del gobierno de sí, Fujimori, sí, es precisamente sí, ese, sí, ¿no? pero nunca se ha demostrado que hubiera habido, primero, que el presidente hubiera participado en un acto ilícito de los que sí programó el señor Montesinos, ¿no? Y le interesaba a él porque tenía ya su vertiente política. Entonces a él le Efectivamente. interesaba, por Él tenía un ejemplo... proyecto político propio. Sí, exacto. Y entonces a él le interesaba, por ejemplo... tener esta influencia en los medios de prensa y aprovechaba... La compra de el medios modo. es inobjetable. Exacto. Es inobjetable. Pero el presidente Fujimori más de una vez dijo, yo no necesito a yayeros en la prensa. Y es que era verdad. Exacto. Porque tenía un exacto. gobierno que Él era no necesitaba. sumamente popular. Exacto. Así que bueno, vamos a dejar entonces, podríamos extender esto más, pero ya los Javieres se han encargado de hacer este tema, el tema durante 20 años. Ajá. Y yo también estoy de acuerdo con su posición. Responsabilidad política es una cosa y responsabilidad penal otra. Aquí también hay responsabilidad política. Año 2000, reelección. ¿Cuál fue su postura con respecto a esta decisión del presidente? Para muchos consideramos que quizás fue otro error de cálculo político, porque decíamos, lo ha hecho fantástico, que deje el poder, va a volver de todas maneras, la gente lo va a extrañar y va a tener otro periodo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo evalúa usted este? Yo lo evalúo como un error, en mi apreciación. ¿Cómo evalúa usted esta reelección del año 2000? Bueno, yo voté en contra de la ley que permitía la reelección, esa llamada ley de interpretación auténtica. Ajá. Expresé y pedí a mi partido que me dejen la oportunidad de decir mis razones. Pero una vez que se aprobó la norma, había que defenderla, porque era una ley del Congreso. Y uno actúa como partido también. Exacto, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad de decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Mi posición era que debíamos ir a un referéndum para que el pueblo dijera, y yo estoy segura que lo hubiéramos ganado. Yo también. El pueblo hubiera dicho, hay que modificar el artículo de la Constitución que no permite la reelección. Aunque parezca increíble, la gente no, sobre todo los más jovencitos, Fujimori tranquilamente hubiese salido con más del 50% de apoyo en ese referéndum. Claro, la efervescencia de su gobierno era muy, muy fuerte. Pero creo que a él lo convencieron, y es respetable, de que era posible hacer esa interpretación. Ahora, yo creo que el presidente Fujimori consideraba que era necesario consolidar las reformas que se habían hecho. Sí. No por no lo movió a él un afán de protagonismo, ni de egoísmo, ni menos aún de beneficio. Es la misma actitud que ha tenido Miklos en las últimas semanas de su vida. Él decía, y hay muchos testigos, yo necesitaría 1, 2, 3 años para arreglar las cosas del Perú el año 2024. Y él pedía que tuviera la posibilidad de tener salud. Y sí es cierto, y le atacaron a Keiko por eso, porque decían, está usando a su papá. Pero no, el presidente Fujimori tenía la voluntad. Si yo puedo participar y volver a candidatear, voy a hacerlo, porque creo que puedo ayudar a que la situación tan grave que vivimos se vuelva a solucionar. Entonces, esa fue también la actitud para volver a postular el año 2000. ¿No? Y habiendo habido una ley que permitía esa interpretación. Y en derecho y política, Miklos, siempre también les digo a los jóvenes, claro, no estamos hablando de dogmas, sino hablamos de posiciones opinables.
¿no? Se llega entonces al Perú con esta reelección. Sí. Hay un proceso electoral, gana Fujimori. Sí. Hubo observadores de todas partes. Claro. Fue una elección que incluso, a pesar de que se cuestionen los resultados, creo que reflejaron la voluntad popular. Sí, totalmente. Porque Fujimori era querido, ahora te dicen que no es así. No, sí era así. Y eso, Miklos, que tuvimos el gran bache de las firmas falsas. Porque nosotros teníamos cambio 90 y nueva mayoría. Así es. Que hemos participado juntos en 5 procesos electorales generales. Cambio 90 y nueva mayoría. A veces le dábamos a la alianza un nombre, Alianza por el Futuro, Alianza Perú 2000. Pero siempre fue cambio 90 y nueva mayoría. Ese año 2000, no sé qué fue influencia. Perú 2000. Y en lugar de participar solo cambio 90 y nueva mayoría, se agregó a Vamos Vecinos, claro, que era un movimiento municipalista que se funda en el año 98 y respecto del cual yo no estaba de acuerdo. Porque yo creo que las municipalidades, decía yo, si tenemos el gobierno nacional, claro, dejemos que los movimientos locales tengan su propia dinámica, así es. Y encima vino, y eso creo que sí es una confabulación, que se le atribuirán a Montesinos, no tengo ninguna prueba de eso, pero alguien es el responsable de esa confabulación, nos metió en la alianza, que no la necesitábamos, al movimiento independiente Perú al 2000, que tenía firmas falsas, claro, que había sido objeto de una fábrica de firmas. Probablemente haya sido el enemigo político. Y Miklos claro, se lo guardó cierto sector de la prensa, se lo guardó 1 mes, 2 meses, y lo hizo explotar a fines de febrero, en plena campaña electoral, a 1 mes de las elecciones. ¿Qué buscando? Que desacreditara todo el Fujimori. Claro, exactamente. Entonces, hasta ahora dicen, las firmas falsas de la elección con... ¿Qué hicimos nosotros? Sacamos de la alianza a ese grupo. No participó en las elecciones, pero hasta ahora hay gente que se llena la boca que lograron con firmas falsas ganar la elección. Sí, no. Pero sí fue un golpe duro. Yo creo que hubiéramos ganado el 2000 en primera vuelta. Totalmente. Pero ese golpe nos significó no ganar en primera vuelta. Sí. Vimos a un Toledo pues apoyado por el señor Gorriti, ¿no? Anunciando fraude. Se parece bastante a Magneto, Gorriti. No, sí, claro. Ese personaje. Sí, totalmente, totalmente. Es sujeto ya, otro impresentable. Pero en el caso de... entra entonces, se anulan las elecciones. Y aquí, no se anulan. O sea, no se anulan. Perdón, estoy hablando de no tonterías. ganamos en primera vuelta. No ganan en primera hay vuelta. Una segunda vuelta. Hay una segunda vuelta. Sí. Ahora, se produce este proceso electoral. Sí. Aquí empieza a surgir la figura de Toledo, la caviarada. Claro. Después este falso el Patricio. El dinero de Soros, el millón de Soros. Así es. Coqui responde, claro, ¿no? Por $700.000. Efectivamente, aquí sí. Vamos a tirar unas chiquitas aquí mientras tanto. Pero finalmente el presidente se va de un viaje, ¿no? Precisamente por APEC, creo que se va a Brunei y no regresa. Claro, porque ya sabía, habíamos hablado con él, hablado con él de un escenario. Porque no olvides que hubo una mesa de diálogo de la OEA y mientras estábamos en esa mesa de diálogo de la OEA para ver qué problemas habían habido, porque se hablaba de fraude, qué sé yo, se pedía en el Congreso que la vacancia del presidente Fujimori. Sí. Desde la mesa de diálogo se frenó varias veces en los pedidos del señor Olivera y compañía. Él derrota a Toledo en esa segunda vuelta, se va de viaje, pero ya la situación... Ahí está la famosa marcha de los 4 suyos. Claro. ¿No? Ahí sale Gorriti y el clan, que siguen gobernando detrás del poder hasta esta época. Entonces, el presidente Fujimori ya sabía, habíamos hablado con él, de que el primer escenario era, primero... censurar a Marta Hildebrand, que era la presidenta del Congreso, porque querían poner ellos a alguien que pudiera luego representarlos en Palacio de Gobierno. Claro. El segundo paso era vacar al presidente Fujimori, por cualquier razón. Y nos habíamos roto, en verdad, la alianza Perú al 2000, que llegó al Congreso, no tuvo la mayoría absoluta en el Congreso. Varios de sus miembros con el video del 14 de septiembre, el video Curi Montesinos. Ese fue un bombazo. Claro,
¿no? Entonces algunos de esa alianza se fueron y entonces decididamente quedamos en una situación absolutamente fragmentada. Claro. Y entonces en ese escenario lo hemos conversado con el presidente y sabíamos que el inicio de esto iba a ser la censura de Marta Hildebrand, luego venía la vacancia de él. Entonces se produce en noviembre la censura de Marta Hildebrand, ¿no? Y ahí entra Paniagua, que era el congresista con menos votos. El menos votado. Así es. Es que ahora es un patricio de la democracia. Un patricio de la democracia, que además tiene unos antecedentes también de violencia. Total, nunca fue un personaje político relevante. Exacto. Por favor, no me inflen Pero falso valor. ahí se peleaban, creo, el APRA, se peleaba Carlos Ferrero, que estaba ya con Toledo. Y entonces entre esos deciden, no nos vamos a poner de acuerdo quién es esto. Entonces el menos votado. Exacto. Claro. El señor Paniagua. Entonces se hace presidente el señor Paniagua y ya el presidente sabía que venía todo. Ahora, lo que no imaginé yo en lo personal era que el presidente iba a renunciar desde el exterior. Eso fue también. El presidente tenía derecho a renunciar, porque esa es una medida que está prevista en la Constitución. Sí, pero lo concreto es que para quienes estuvieron trabajando con él acá, eso debe haber sido un... No, yo ese día me he comunicado con él por teléfono. Es como que ahora qué hacemos, ahora sí. Claro, presidente, venga, porque ahí me entero que el presidente había mandado ya su carta, que además está archivada, con su firma archivada en el Congreso. Eso de la renuncia por fax, es mentira. Esa es una mentira, pero grotesca, de las tantas que se han dado. Exacto. Entonces yo soy una de las personas a las que el presidente decide informar que tomó la decisión de renunciar. Y entonces, y que estaba viniendo su carta firmada para que ingrese al Congreso, porque el Congreso tenía que pronunciarse. Claro, obviamente. Sin embargo, en ese día, el presidente del Consejo de Ministros de ese entonces, Salas, decide anunciar. El presidente nos había pedido reserva hasta que llegue su carta original, ¿no? Federico Salas, ¿no? Federico Salas. Sí, lo recuerdo. Y entonces yo ese día lo llamo al presidente porque me entero de que el presidente se iba a quedar fuera. Entonces yo le digo, presidente, venga, ya está bien, renuncie, pero venga al Perú. Porque van a decir que usted se ha llevado las barras de oro que había dicho el señor Barba, ¿no? Que llevaba maletas con centenares de... Eso no sé cómo se podía cargar eso, ¿no? Falso. Está probado. Luego van a decir que usted es cobarde, van a decir que usted es ladrón, van a decir... Y entonces él, ¿qué me dice ante mi insistencia? Me dice, mire doctora, usted imagínese que está en una carretera y de improviso se encuentra con una pared. ¿Qué hace usted? ¿Se estrella contra la pared o hace un giro para volver luego al camino? Y él me dice, yo estoy en ese momento de hacer un giro para volver luego. Entonces yo de alguna manera ahí entendí y respeté. Bueno, es una decisión tan difícil, tan que iba a dar lugar pues a que digan todo lo que dijeron del presidente. Ahora, no nos va a dar el tiempo lamentablemente porque falta un montón de cosas. El tema del asilo en Japón, el episodio en Chile, el surgimiento de fuerza, de fuerza popular, pero bueno... De Fuerza 2011. De Fuerza 2011 y después, ¿no? Gradualmente como Keiko va tomando el liderazgo de lo que vendría a ser Fuerza Popular a lo que vendría a ser ahora. No nos va a dar, es imposible, así que les pido disculpas, es una historia de 25 años en una hora. Además tan intensa. Y súper intensa, porque tiene puntos altos. Parece una novela Lo único que turca. podemos decir, y quiero pedirte, por favor, que me permitas decirlo. Precisamente a eso quería que... Ya como a modo de reflexión, ¿qué reflexiones finales nos deja este primer periodo? Historia del Fujimorismo, creo que hemos cumplido un poco. Reflexiones personales sobre esto. Primero, que somos un partido cuya lideresa no es lideresa por ser la hija de. Ella se ha fajado, ha formado un partido el año 2010, ¿no? Nueva Mayoría deja de existir porque ya no nos presentamos a las elecciones. Cambio 90 decidió por sus líderes otro camino, ¿no? Y entonces ella crea Fuerza 2011, el año 2010, y ella lidera y hace todo un trabajo político, y por ese trabajo político ella ha perdido 2 años de su vida
injustamente presa. Pero ella Eso sigue fue, sí. trabajando al interior del partido, liderándolo, y el fujimorismo, bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, no solamente tiene derecho, no solamente a recibir las cargas, ¿no? Negativas, esto que hablábamos de estas experiencias negativas, sino también lo positivo. Representa un gobierno que ha sido exitoso. Tiene una ideología que está plasmada en la Constitución. Es ya la tercera Constitución más duradera de nuestra historia. Y creo que Keiko ha demostrado en los 3 últimos procesos electorales, más allá de las irregularidades que han habido, que ha sido la mejor candidata en esos 3 procesos electorales. Mejor que el señor Humala, mejor que el señor Kuczynski y, por supuesto, mejor que el señor Castillo. ¿No? Y creo que Keiko tiene derecho a seguir, porque también se dice, no, que Keiko no se presente. Un momentito. Keiko es fundadora de un partido político, lidera un partido político. Y ese partido político representa al fujimorismo, que está presente en el Perú y en el extranjero. Tenemos comités de fujimoristas en todo el mundo, Miklos. Sí, no, lo sé. Sí, ciertamente, bueno, la idea de Piensa Más no es polemizar, porque no es el propósito de este programa, y además son muchas más las cosas que me unen a Marta de las que me separan de Marta. Quiero yo, a título personal, rescatar que dentro de la historia del fujimorismo, aparte de la figura eminente del presidente Fujimori, hubo personajes del fujimorismo emblemáticos, y usted es una de ellas, parte de la historia del fujimorismo. Se me viene a la mente Carmen Lozada, Luz Salgado, o sea, hay gente que muy leales, ¿no? La misma Lucha Cuculiza también, que fue muy siempre mujeres muy nobles y muy leales a la causa partidaria. Creo que eso es algo de rescatar, ¿no? La lealtad política es importante en un país que no está acostumbrado o con gente que no está acostumbrada a ser leal, que donde le ponen el billete es a donde se va. Creo que esto es rescatable. Es algo que también rescato, por ejemplo, de los apristas. Lo tengo que decir. ¿No? Independientemente de las diferencias que uno pueda tener, y también de algunos izquierdistas, Rolando Breña, por ejemplo, ¿no? Que están ahí y tienen su posición y respetan esa posición. Yo respeto a esa gente. Usted es una de esas personas. Gracias, Miklos. Ha sido un placer realmente. Nos hemos quedado cortísimos. Nos hemos quedado muy cortos con el tema de la historia del fujimorismo, porque falta. Sigue siendo, para bien de muchos, para mal de otros, el Fuerza Popular, que representa el fujimorismo, sigue siendo una fuerza política relevante en el país. Vamos a ver qué pasa en estas elecciones, pero nada, espero que la gente se quede con esta historia, que busquen, que complementen. No todo es completamente malo, no todo fue completamente bueno. Fue un gobierno que marcó un antes y un después en la historia del Perú. Siempre digo, las 2 figuras tutelares o los 2 partidos tutelares de la política peruana o movimientos políticos fueron el aprismo y el fujimorismo en el siglo XX. Y en el siglo XXI el fujimorismo sigue siendo protagonista. Entonces, gracias por esta especie de clase con anécdotas. Y quién sabe, más adelante la tendremos nuevamente aquí. Miklos, gracias, María. Y bueno, eso. No sé si quiera unas palabras de despedida ya para. Gracias. Decirle que el fujimorismo es un partido que tiene un proyecto nacional serio, tiene gente que está dispuesta a trabajar por el país, ¿no? El amor al Perú creo que va primero que todo, ¿no? Bueno, Marta, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes. Ya regresaremos en otra edición de Piensa Más aquí en Betel. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo.